Shalom, amados hermanos, una vez más con ustedes para leer y meditar la palabra de Dios. Hoy veremos el Salmo 7, un salmo que escribió David en momentos muy especiales de su vida, en momentos que estaba afligido por una persona que, según podemos ver y entender, calumnió a David, dijo algo malo contra David. Y así se titula el Salmo 7, plegaria pidiendo vindicación. ¿Y qué cosa es vindicar? Es defender, especialmente por escrito, a quien se halle injurado, calumniado o injustamente notado. Entonces vemos que una persona llamada Cus, hijo de Benjamín, había hablado algo contra el rey David. En la Biblia no queda escrito, Dios no nos dejó específicamente cuáles fueron las palabras que dijeron contra David, pero sí podemos entender que las palabras no nos tocan físicamente, pero sí tocan el alma, nos hacen sentir mal, sobre todo cuando son injusticias, cuando dicen calumnias, cuando dicen mentira contra ti. Bueno, en tal situación estaba el rey David. Y vamos a leer cómo David expresaba a Dios su oración, su dolor y cómo pedía protección. Amén. Dice el versículo 1. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. En estos dos versículos vemos algo muy importante. Los estudiosos hicieron como por párrafos, ¿verdad? Dividieron este salmo y estos dos versículos le pusieron por nombre petición de protección contra sus enemigos. Veamos aquí algo muy interesante. Él empieza la oración diciendo, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Una vez más vemos que David, con plena certeza, clama al Dios que es suyo. Y esto me llama la atención porque el mismo David dice en el Salmo 144:15, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y Jesús, fíjense qué interesante, citando a Moisés, cuando Dios habló a Moisés en aquella zarza que está en Éxodos 3:6, Jesús lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos que Dios quiere tener una particularidad con el hombre, para que el hombre pueda tener la confianza de decirle, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Así como David, Dios mío, en ti he confiado. Él sabe que si él tiene a Dios de su parte, el Dios todopoderoso, él reconoce que Dios es el creador del mundo, que hizo los cielos y la tierra, y no es solamente un Dios abstracto que no se puede tocar, no se puede entender, como muchas personas en este día dicen, no, sí, pues Dios ahí algo lejos. No, Dios es algo muy cercano, es alguien que te conoce muy bien y tú puedes decir, eres mi Dios, cuando lo conoces personalmente, porque el Señor quiere abrirse a cada uno de nosotros. David conocía a su Dios y decía, en ti he confiado, por eso te pido, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Aquí vemos que aunque escribió en el contexto de que Cus le estaba amenazando, le estaba diciendo algo contra él, alguna mentira, difamándolo, él le pide, pero líbrame de todos mis enemigos. Porque verdaderamente en la vida de David había muchos enemigos, empezando por el rey que estaba antes de él, Saúl, que es muy interesante que también Saúl es de la tribu de Benjamín. Entonces no sabemos si tal vez él se refería al rey Saúl y cuánto le persiguió y cuánto mal le hizo, ¿verdad? Pero él pide, Dios mío, sálvame de los que me persiguen y líbrame. Aquí dice algo en el versículo 2 muy interesante. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. De pronto vemos que David está comparando a sus enemigos, o bueno, a este enemigo, como a un león. Y qué interesante que también en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos que esos enemigos que se levantaron contra David eran hijos del mismo adversario que como león rugiente andaba para devorarlo. Porque ¿qué quería el enemigo de Dios y de nuestra alma? Que David dejara de confiar en Dios, que David se sintiera destrozado, que se sintiera tan amargado por lo que estaba sucediendo. Y por eso David clama, Dios mío, sálvame, porque ¿cuál león me van a devorar si no me salvas? Entonces, a veces cuando nosotros pasamos por situaciones iguales a las que pasó David, clamemos a nuestro Dios, Dios mío, líbrame de las manos de mis enemigos que son como león que tratan de devorar mi alma. Y cuidémonos, amén. Cuidemos de no guardar amargura en nuestros corazones. Pero vamos a leer los siguientes versículos. Desde el versículo 3 al 5, se puede así como que concluir que es David confiesa su inocencia. Vamos a ver cómo él confiesa a Dios su inocencia. Jehová Dios mío, nuevamente usa, Jehová Dios mío. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra pongan en polvo. Él dice, Dios mío, si mis manos están con iniquidad, si tengo maldad, que vengan sobre mí estos males. Pero él dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Miren qué interesante que David no pagó mal por mal al rey Saúl cuando lo estaba persiguiendo. Cuando parecía que Dios lo había puesto en las manos de David para matarlo, ¿se acuerdan en aquella cueva que entró Saúl con todo su ejército para buscar a David? Y de pronto David viene, coge su lanza, coge su copa. En otra ocasión, le corta el pedazo de su manto del rey. Y en la mañana le dice, Padre mío, ¿qué pecado he hecho yo contra ti, que buscas mi alma para matarme? Y David no pagó mal por mal. Así como dijo Jesús y Pablo lo repite en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces vemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él no quería pagar mal por mal. Él trataba de hacer el bien, sobre todo en aquellos que él admiraba, porque el rey Saúl era rey, y él dice, yo no pondré mi mano contra el ungido de Dios. Entonces, a pesar de que fue perseguido injustamente, David llevaba toda la paz. Así como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores. Esto está escrito en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin duda, David era hijo de Dios y tenía un corazón conforme al de Dios y llevaba todo a la paz. Amén. Entonces, él exclama su inocencia y por eso es que pide ayuda. Por eso es que pide justicia delante de Dios. Él no quiere vengarse por sí mismo, aunque él es rey y pudiera de pronto vengarse, él tiene el poder. Pero no, dejó en las manos de Dios su causa. Expuso su dolor, su angustia del alma por esta injusticia y dejó todo en las manos de Dios. Tenemos que aprender también a dejar todas las cosas que nos abruman y nos hacen afligir y entristecer el corazón, dejarlo todo en las manos de Dios, sabiendo que Dios es justo. Vamos a leer desde el versículo 6, 8, y tiene como llamado, digamos así, David pide a Dios justicia. Leamos. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis enemigos y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Dios,
conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Nuevamente él acude a la justicia de Dios. Aquí dice, levántate, o sea, significa no solamente levántate, Señor, actúa a mi favor. Señor, haz algo a mi favor. Defiende mi causa, exclama David. Y miren qué interesante en el versículo 7 dice, te rodeará congregación de pueblo y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Y esto lo dijo él proféticamente, porque vemos en Apocalipsis 15:4, dice, ¿quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vendrá el día, y David lo conocía por el Espíritu, fue revelado, que se reunirán los pueblos, todos aquellos que no conocen a Dios, dice, y temerán a Jehová, y adorarán a Jehová, se inclinarán a Jehová. Así dijo el Señor, porque toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua me confesará. David en el Espíritu lo conocía. David sabía que vendría un día que Dios iba a juzgar, que Dios va a juzgar el mundo. Por eso él clama, Señor, conforme a mi justicia, a mi integridad, porque él se guardaba para su Dios. Dice, yo tengo siempre delante de mí a mi Señor para no pecar contra él. Entonces, él se guardaba en la justicia de Dios y por eso pedía que Dios viniera y se manifestara. David quería ver la gloria de Dios. David quería que el Señor sea siempre exaltado. Él quería ver que los pueblos estén delante de Dios y Dios sentado a lo alto y que todos se postren ante Él. Como David tenía el corazón conforme al de Dios, el Espíritu Santo le abría estas cosas que también iban a suceder en el futuro. Pero leamos más adelante, en el versículo 9 al 11, David afirma que Dios es justo. Leamos. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Fenezca, fenecer, ¿qué cosa es? Tiene como sinónimo perezca, muera, caiga y expire. O sea, perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Detengámonos aquí. David no solamente pide justicia para su vida, como muchas personas egoístamente, alguien hace injusticia contra su persona, se ponen tan mal y quieren como decir, no, pues que venga un rayo del cielo y mate a esa persona. Pero David no. David se incluía al grupo de los justos. Por eso dice, establece tú al justo y quita la maldad de los inicuos. No solamente de este Cus que estaba en contra de David, dice de todos los inicuos. Él tenía un corazón abierto para pedir no solamente por sí mismo, sino por todos los justos, todos aquellos que padecen injusticias en este mundo. Y dice aquí algo muy interesante y muy importante, porque Dios es justo y prueba la mente y el corazón. Y precisamente David, cuando instruía a su hijo Salomón, dice unas palabras que tenemos que conocer y tenemos también que obedecer las palabras que dijo David a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 28:9. Leamos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Qué lindo cómo un padre que ama a Dios instruye a su hijo con palabras concretas y le dice, hijo mío, sírvele a Dios con corazón puro, con corazón perfecto, le dice. Dice, anda por el camino que anduvo tu padre, refiriéndose a sí mismo, y no solamente, sino al padre Abraham, Isaac y Jacob.
a los descendientes, ¿verdad? Porque era descendiente de Abraham. Dice, así como tu padre temía a Dios y andaba en su voluntad con corazón puro, así, hijo mío, anda tú, porque Dios es justo y penetra y escudriña los pensamientos y escudriña los corazones. Dice, si le sirvieres, si le buscares, lo vas a hallar, lo vas a encontrar, le decía David. Pero si lo dejas, él también te va a desechar. Entonces, aquí vemos que David nos recalca, Dios es el que escudriña todas las cosas. Y como es un Dios justo, Él pagará a cada cual según sus obras. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, lo vuelve a repetir. Dios está airado contra el impío todos los días. Qué palabras tan estremecedoras. Dios está airado contra el impío todos los días. Esta palabra no le gusta predicar a muchas personas y muchas personas no la quieren escuchar porque resuena demasiado fuerte. Dios está airado contra el impío, o sea, Dios está dispuesto a hacer algo contra el impío porque no le agrada el impío, no le agrada aquel que hace maldad, no le agrada aquel que, conociendo la palabra de Dios, vuelve y voluntariamente hace el pecado. Pero David, que conocía el corazón de Dios, conocía el carácter de Dios, como habíamos visto en el Salmo 6, el Salmo anterior, dice Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces él aquí declara, porque Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Es muy importante guardar nuestro corazón como David lo guardó, como instruía a Salomón que guardara su corazón. David no quería que su hijo fuera impío. David no quería que su descendencia sea pecadora. Por eso él instruía, él nos dejó, son cantos que él expresó a Dios, pero el Señor lo permitió dejarlos escritos para que nosotros aprendiéramos del rey David. Amén. Del versículo 12 hasta el 16, David describe el castigo que sufrirá el impío. Tarde o temprano, todo pecado será castigado. De eso no hay duda. Amén. Tarde o temprano. Y vendrá el día de juicio, cuando Dios juzgará a cada cual según su obra, juzgará en justicia. Ni más ni menos en justicia. Por eso guardemos nuestros corazones. Veamos cómo David expresa los juicios de Dios, cómo Dios está preparado para juzgar al impío. Si no se arrepiente, si el impío, si el pecador, si aquel que no conoce a Dios no se arrepiente de sus pecados, Él, Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y ya lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Detengámonos aquí. Aquí dice, el impío si no se arrepiente, sufrirá el castigo. La espada y las saetas tienen como una figura relativa del juicio de Dios. Las armas de muerte que dice aquí David son instrumentos que Dios usará, sean enfermedades, sean guerras, sea espada, sea cualquier cosa, pero Dios va a traer justicia y va a juzgar al impío. Porque así lo dice. Dice, levantará armas de muerte. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Todo ese Dios amoroso que nosotros conocemos, que envió a su Hijo Jesús para salvarnos, es también tan justo
es tan celoso por su santidad que vendrá un día de juicio y horrenda cosa es caer en manos del Dios justo, un Dios que está airado contra el impío. ¿Y por qué es necesario hablar de estas cosas? ¿Por qué es necesario coger estas enseñanzas de los salmos, mis amados hermanos? Porque si no tenemos claro el carácter de Dios, entonces ¿cómo oraremos conforme a la voluntad de Dios por los pecadores? Dice que nosotros como Jesús somos como mediadores. O sea, el Señor a través de nosotros le habla a los pecadores y le dice, mira, este es el camino. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y nos dejó en esta tierra para que nosotros habláramos del camino de Dios y que hiciéramos que las personas que no conocen a Dios voltaran su mirada a Jesús, a la cruz. Entonces nosotros, conociendo la justicia de Dios, conociendo el carácter de Dios, que tanto como es amor, también es fuego consumidor y está airado contra el impío, pongámonos a interceder. Dios mío, ten misericordia de esta persona que no te conoce. Que la ira de Dios no alcance a tal persona que no conoce a Dios. Entonces intercedamos por ellos, como Jesús intercede por nosotros. Intercedamos nosotros por el mundo que se está perdiendo, por los pecadores, por los impíos que no conocen a Dios, porque la ira de Dios se acerca, el juicio de Dios se acerca y serán destruidos. Mis amados hermanos, dice en el versículo 16, su maldad caerá sobre su cabeza. El impío maquina contra el justo. El impío en su mente hace planes, ¿verdad?, para hundir al que es justo. Pero dice la Biblia en Proverbios 26, 27, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la volverá. En Gálatas 6, 7, en el Nuevo Testamento, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos ser más justos que Dios. No podemos decir blanco a lo que es negro porque Dios dijo que es negro. Ni podemos llamar negro a lo que es blanco porque Dios lo ve blanco. Entonces, no seamos como los pecadores e impíos que están constantemente mirando, juzgando, que están constantemente buscando la paja para abrumar al justo. Seamos de corazón puro y sincero, tratando solamente de ayudar, de llevar todo a la paz, como lo hacía David. Dice, mis enemigos, yo les ayudaba. En Job también, cuando exclamaba a Dios y le exponía su situación, le decía, Dios mío, yo fui ojos al ciego, yo fui pies para el cojo, yo fui de ayuda para la viuda, y a los huérfanos nunca los dejé sin cobertura. Entonces seamos como estos siervos de Dios, buscando la buena voluntad de Dios, llevándolo todo a la paz, intercediendo por ellos, para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos para mal, sino que se arrepientan y conozcan a Dios y encuentren el bien. Este es el corazón que tenía David y tenemos que tenerlo nosotros. Y termina este salmo en el versículo 17, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David termina, como siempre, en sus hermosos salmos, yo alabaré a mi Señor, yo cantaré y adoraré a mi Señor, al Dios Altísimo, al Dios de mi justicia, porque Dios es justo. Vemos que en este salmo, ya concluyendo, David, que vivía una situación muy desagradable cuando lo calumniaban, él expresó a Dios su confianza, él expuso su inocencia, él dejó claro que Dios va a actuar a su favor, porque Dios actúa a favor de sus hijos, de los que le temen, de los que le aman, y termina concluyendo, yo alabaré a Jehová. Por eso, en cualquier situación que Dios nos ponga, alabemos a nuestro Dios. Tengo un canto en mi canal que dice, canta. Si el alma no quiere más
a vivir, si el alma ya no encuentra fuerzas para seguir, canta. Así David nos anima, nos exhorta. Bueno, David, el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su siervo, nos exhorta a alabar a Dios en cualquier situación, sea la que sea. Alabemos a nuestro Dios, al Dios Altísimo, que cuida a sus siervos y es justo, y un día dará el pago a cada cual según lo que ha hecho. Y con esta pequeña exhortación, mis amados hermanos, me despido hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente.